En un video anterior estuvimos considerando la espiritualidad como un fenómeno esencial a la experiencia humana. Dijimos que la espiritualidad es una dimensión de la existencia, así como la es el cuerpo, el psiquismo, las emociones. La espiritualidad es una dimensión humana que se enfoca, se explaya hacia el sentido, hacia la trascendencia, hacia el propósito, a las grandes preguntas que toda persona humana se hace al vivir en este mundo. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy acá? ¿Hacia dónde voy? La vida tiene un sentido trascendente. Hay una realidad más allá de lo pasajero, etc. En este video queremos puntualizar que la espiritualidad reconoce tres grandes fuentes o enfoques o abordajes, según como lo querramos pensar. Todas las formas de espiritualidad, todas las formas que adquiere la espiritualidad en la experiencia humana, que son muy diversas, se pueden clasificar en tres grandes enfoques. El primer enfoque sería el enfoque a la naturaleza, la experiencia del mundo que llamamos natural, la experiencia de lo que los creyentes llamamos la creación, ese espacio vivo, natural que nos rodea, nos conecta con una dimensión de la espiritualidad. Es la experiencia de lo sublime, de lo bello, de lo que nos impacta, nos conmueve y precisamente nos pone en contacto con las preguntas trascendentes. Por eso la naturaleza siempre ha sido un espacio para la espiritualidad y lo sigue siendo. Allí encontramos desde la contemplación de la naturaleza como la creación de un Dios trascendente en las tradiciones cristianas y en las grandes religiones, hasta los panteísmos, es decir, aquellas experiencias religiosas y espirituales donde se considera que la naturaleza misma es lo divino. Pero, de una u otra manera, siempre la naturaleza ha sido un espacio, el mundo natural ha sido un espacio para vivir, experimentar y preguntarnos por las experiencias trascendentes de la vida. El segundo enfoque que reconoce la espiritualidad es el enfoque al ser humano mismo. Son lo que llamaríamos los humanismos. El ser humano también es fuente en sí mismo de espiritualidad, porque las experiencias humanas básicas del amor, de la creación humana, del arte, la experiencia humana del pensamiento, la experiencia humana de los grandes ideales de igualdad, de fraternidad, de justicia, han generado una espiritualidad humanista. Es aquella espiritualidad que se pregunta por, bueno, ¿qué es lo humano? ¿Y de qué manera lo humano puede llegar a una plenitud y a un sentido por sí mismo? Y el tercer enfoque de la espiritualidad, el más clásico, el más obvio, obviamente, es Dios. Esa compleja palabra de tres letras. Dios, mentado en tantas creencias populares y religiones. Dios es finalmente la gran meta de toda espiritualidad. Pensado justamente en toda su diversidad de concepción. Ahora no estamos pensando meramente en el Dios cristiano, sino en Dios como ese ser trascendente o inmanente que está más allá de toda experiencia, está más allá de todo o estaría más allá de todo lo que vemos, palpamos, tocamos, experimentamos. Estos tres enfoques o fuentes de la espiritualidad pueden resumir cualquier forma de espiritualidad que se nos ocurra. El enfoque hacia la naturaleza, el enfoque hacia el ser humano y el enfoque hacia Dios.
Algo sumamente interesante de la fe cristiana es que la fe cristiana tiene la capacidad de subsumir estos tres enfoques en la búsqueda espiritual dentro del cristianismo. El primero, el enfoque desde o hacia la naturaleza, claramente se vincula con el Dios creador, esta concepción que tiene el cristianismo del que el Dios al que adoramos, el Dios de Jesucristo, es el creador del cielo y de la tierra, es el creador del universo. Entonces, cada vez que nos acercamos a la creación, vemos huellas, vemos señales de ese Dios que ha creado todo lo existente. Entonces, la meditación sobre el mundo natural nos acerca a una meditación sobre el Dios de la Biblia. El segundo enfoque, el enfoque humanista, también queda incorporado en la fe cristiana a una búsqueda sana de espiritualidad. Y esto por un dato muy relevante de la fe cristiana, que es la encarnación. El Dios de Jesucristo se ha hecho carne, se ha hecho humanidad, se ha hecho ser humano y ha experimentado en profundidad la experiencia humana. Con ello también la ha dignificado, le ha dado un lugar relevante, primerísimo en la consideración de la fe o de la religiosidad, porque este Dios es un Dios humanado, un Dios que ha decidido hacerse humano. La tradición oriental va a decir que Dios se hace humano para que los humanos podamos hacernos dioses. Es decir, que el camino de la humanización es un camino de espiritualidad. Una manera de descubrir a Dios es buscarlo en la experiencia humana. Y la tercera, claramente la más directa, la más obvia, la figura, la persona, la experiencia de Dios mismo, claramente central en el cristianismo. Habrá que decir, para terminar, que muchas veces los cristianos hemos sido negligentes con algunas de estas vías espirituales. O las hemos subestimado o las hemos directamente rechazado. Cuando negamos el carácter material que tiene también la espiritualidad, cuando negamos el carácter creacional del Dios cristiano, cuando negamos el carácter encarnacional del Dios cristiano, nos perdemos vías riquísimas para acercarnos a ese Dios que es al mismo tiempo trascendente e inmanente. Hay un texto en el libro de Isaías donde Dios dice: yo soy el alto y el sublime, y el que habita con el humilde y con el quebrantado de espíritu. Una característica que tiene la espiritualidad judeocristiana es que proclama un Dios al mismo tiempo trascendente, lejano, totalmente otro a la experiencia humana, y al mismo tiempo un Dios cercano, un Dios que toca el barro de la existencia y nos invita a descubrirlo en la contemplación de lo creado, en la contemplación de lo humano y en la contemplación del mismo rostro de Dios. ¿Y vos qué caminos has explorado para buscar a este Dios o una experiencia espiritual que te acerque a Él? Te leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.